Hola a todos, me da gusto verlos. Llegó el fin del trimestre número 2 y van a comenzar una serie de videos que van a estar dándonos una como retroalimentación de lo que pasó en el trimestre 2. Quiero comenzar con la revisión del examen para después ir desglosando proyecto por proyecto, y la idea es que ustedes tengan la oportunidad de revisar cuál es la razón por la cual obtuvieron su calificación, aquellos detalles que consideran que quedaron confusos. Y la idea es presentarles una forma de cómo abordar el problema. Ustedes pudieron haberlo abordado de manera distinta y es totalmente válido e inclusive es muy bueno. Y el hecho de llegar a una respuesta cercana a ustedes y yo, o a procedimientos parecidos, pues también pudiera ser de mucho beneficio para su entendimiento. Y sin más, quiero comenzar con las preguntas de la evaluación que se dio por medio de un formulario. Pregunta número uno: lee con cuidado y registra tus procedimientos. ¿Cuál de las siguientes propiedades geométricas de la figura permanecen después de transformarlas mediante rotación o traslación? Puedes seleccionar todas las que consideres correctas. Como vimos en este contenido, rotación significa hacer girar la figura sobre un eje, un punto de rotación, y traslación significa desplazar la figura de un punto a otro. Cuando hicimos ejercicios de ese tipo, la figura conserva algunas de sus propiedades. Por ejemplo, las medidas de los ángulos. Las figuras no se distorsionaban, ¿verdad? Entonces, esa era una opción. La posición siempre cambiaba porque al momento de estar en un lugar y trasladarlo a otro, ya no estaba en el mismo lugar. O al momento de tenerlo en un lugar y rotarlo a otro, ya no permanecían en la misma posición. Inclusive la rotación hace que la figura cambie de posiblemente de arriba hacia abajo, del derecha hacia izquierda. Así que la posición fue una opción que no tuvieron que haber seleccionado. El tamaño tampoco cambió, aunque ustedes hayan decidido rotar o trasladar, era la misma figura. Por lo tanto, las medidas de los lados y la forma de la figura tampoco cambiaba. Así que las opciones a marcar eran medida de ángulos, tamaño, medida de lados y forma. Cada una tenía un valor de medio punto en su examen. La siguiente pregunta decía: lee con atención y registra tus procedimientos. Relaciona la fila con la columna correspondiente. Solo escoge una opción por columna, así como por fila. En cada una de las situaciones que yo planteaba en ese lugar, se tiene una relación directa con alguna de las tipos de eventos en probabilidad. Entonces, si nosotros vamos avanzando con respecto a las opciones de tipos de eventos, las respuestas serían las siguientes. El primero decía evento complementario. Un evento complementario es aquel que en una de los experimentos que hagas sale una parte y en el otro evento o en los siguientes eventos o experimentos salen las partes restantes, tal que entre todas forman el espacio muestral, o sea, cubren todas las posibles opciones. Por tanto, la respuesta sería que salgan tarjetas de color rojo o negro en una baraja inglesa. Entonces, la opción de que salgan rojas cubre la mitad de la baraja y que salgan negras cubren la otra mitad de la baraja. Entonces, entre esas opciones se puede cubrir todo el espacio muestral. Después decía evento mutuamente excluyente. Eso significa que si sale una cosa, no puede salir otra. Inmediatamente te cancela la posibilidad de que salga otra opción. La respuesta sería lanzar una moneda y que caiga cara o cruz. Entonces, cuando tú lanzas una moneda, o te sale cara o te sale cruz. En ese sentido, entonces, una excluye a la otra. Y la última, evento independiente, significa que cada vez que sucede algo, no se rige la respuesta con respecto a los resultados anteriores.
Por tanto, el resultado sería siguiente ganador en juego de lotería. Si tú estás jugando con tu familia y tú ganas y luego vuelves a ganar, y luego vuelves a ganar y luego vuelves a ganar, en el quinto juego no tienes por qué volver a ganar solo porque ganaste los cuatro juegos anteriores. Puede que gane alguna otra persona. Entonces eso establece al siguiente ganador de juego de lotería como la respuesta de este ejercicio. En la tercera pregunta vamos a revisar el tema de teorema de Pitágoras y aquí tenemos una figura que nos dice algunas medidas y tenemos una pregunta que es la siguiente. Tomando en cuenta la siguiente imagen, ¿cuál es el valor de C? Mucho ojo, no de C cuadrada, de C. Únicamente escribe el número que considere la respuesta correcta. Y si observaron, había un triangulito de color amarillo con un cuadrado rojo, un cuadrado azul y un cuadrado verde que hacían el modelo que hicimos físico del teorema de Pitágoras. Y en la parte de abajo venía la fórmula del teorema de Pitágoras, pero expresado en modelo geométrico. Y venía un C cuadrado en rojo que decía 100, una A cuadrada en 36 y una B cuadrada en 64. Recuerden que la suma del cuadrado del pequeño más la suma del área del cuadrado mediano dan el área del cuadrado grande. Si el cuadrado grande tiene 100 unidades de área, bastaba con hacer una raíz cuadrada y obtener el lado del cuadrado rojo. O en otras palabras, la hipotenusa del triángulo amarillo. La raíz cuadrada de 100 es 10. Esta pregunta tenía un valor de 2 puntos de calificación final y olvidé mencionarles en la pregunta anterior que había tres diferentes selecciones, cada una valió un punto, así que la pregunta anterior tenía un valor de 3 puntos del valor del examen. Y después venía una pregunta de probabilidad. Recuerden que vimos dos diferentes contenidos, uno era regla de la suma y el otro era regla del producto. En esta primera es regla de la suma. La pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad en decimal de que sin ver y al lanzar se tome un cuadrado o una figura roja? Y luego decía el ejemplo de respuestas, solo dos decimales, por ejemplo 0.47. Así que aquí teníamos que ver regla de suma porque en la pregunta nos dice o sea, una cosa o la otra. La primera opción era encontrar cuadrados. Si observan hay 4 cuadrados de 12 figuras, o sea que tenemos un 4 sobre 12. Y luego tenemos otra opción que es figuras rojas. Y figuras rojas teníamos 3, que era un triángulo, un cuadrado y un rojo. Así que son 3 sobre 12. Pero ¿se acuerdan que teníamos que restar aquello que se repetía en los dos puntos? Que en este caso sería el cuadrado rojo. Así que quedaría 3 doceavos más 4 doceavos menos un doceavo. La respuesta nos iba a salir en una expresión como fracción. Solamente quedaba dividir el numerador entre el denominador y encontramos la respuesta. Esa pregunta tenía un valor de 2 puntos de calificación final. Y por último, el tema que vimos es el de regla de producto. Y decía, de una urna con 2 bolas azules y 4 bolas naranjas y 4 verdes, extraemos 2 bolas. ¿Cuál es la probabilidad en decimal de que la primera bola que se tome sin ver y al azar sea naranja y la segunda bola sea azul? Considerando que la primera bola se vuelve a meter a la urna, y eso es muy importante para saber cuál va a ser la cantidad que vamos a usar como denominador en la fracción. Solo a decimales, a 2 decimales, por ejemplo 0.47. Y luego les comenté que la siguiente imagen era solo ilustrativa. Bueno, de entre todas las posibilidades para poder encontrar primero una bola naranja, entonces tenemos allí 4 bolas de las 10 que hay, entonces quedaría 4 sobre 10. Y después, como se vuelve a regresar esa bola naranja, volvemos a tener 10 esferas dentro y luego sacar una azul sería 2 entre 10. Pero estas dos fracciones se tienen que multiplicar porque es una y después la otra. ¿Sí? Y esa es la diferencia. Entonces tendríamos que multiplicar 4 sobre 10 por 2 sobre 10
numerador por numerador, denominador por denominador, la respuesta me queda como una fracción y ya nada más divido numerador entre denominador y el resultado es 0.08, o sea, el 8% de probabilidad. Si nosotros dibujamos como un árbol y empezamos a dibujar todas las posibles opciones que pudieran haber salido, nos vamos a dar cuenta de que había uh, pues muchísimas y de entre ellas solamente el 8% era el que podía resultar de esta manera. Primero una naranja y luego una azul. La última pregunta era de opinión. Aquellos que la contestaron obtuvieron un punto. La pregunta anterior tenía un valor de 2 puntos de calificación final para tener el valor total, que es 10 puntos. Y esta última pregunta, por haberla contestado, tuvieron un punto extra en su examen. La pregunta es: ¿cuál es tu opinión en relación a tu curso de matemáticas de este trimestre 2? Por favor, escribe por lo menos un aspecto positivo y uno que consideres negativo. Agradezco a cada uno de ustedes sus opiniones, que van a ser consideradas para este trimestre número 3. Y bueno, con esto terminamos la revisión de este examen, esperando que cada uno tenga toda la disposición y ganas para seguir aumentando en calificación, en conocimiento y en competencias en este trimestre 3. Les saluda su profesor de matemáticas. Hasta pronto.